Gracias. Asambleísta Dora Aguirre. Está suspendido el tiempo hasta que se solucione el imperfecto. ¿Ya? Buenas tardes. Señora Presidenta, señores y señoras asambleístas. El artículo 441 de la Constitución de la República contempla el mecanismo jurídico a través del cual el poder constituyente originario, la Asamblea Constituyente en este caso, traslada al poder constituyente derivado, en este caso la Asamblea Nacional, la posibilidad de realizar reformas a la Constitución. La Asamblea puede realizar estas reformas, las mismas que no pueden afectar la estructura del Estado, no pueden establecer restricciones a los derechos y garantías, ni modificar el procedimiento de la reforma a la Constitución. Estas enmiendas que planteamos no afectan a los derechos y garantías cuando con este cambio constitucional mejoramos derechos de los y las servidoras públicas, sino al contrario, lo que busca es fortalecer los derechos de los y las trabajadoras y trabajadores, asegurar el derecho a la seguridad social, fortalecer los derechos de las Fuerzas Armadas del Ecuador. En el debate, asambleístas de la oposición han manifestado su aparente preocupación por los derechos de la participación del conjunto de la ciudadanía. Quiero preguntarles en este pleno qué derechos de participación garantizaron cuando se encontraban en el gobierno. Les pregunto a los miembros del PRE, a los miembros del Partido Sociedad Patriótica, a los miembros del Partido Social Cristiano. La respuesta será que se reaccionó contra la persecución, el encarcelamiento y la desaparición de los miembros de organizaciones sociales, de organizaciones sindicales, de trabajadores y trabajadoras, de militantes de partidos políticos de izquierda, incómodos, por supuesto, para el gobierno y sus políticas neoliberales. Quiero preguntarles por esa preocupación que han manifestado respecto a que se vulnera el derecho de participación, sobre el derecho a la participación de la ciudadanía, cómo lo garantizaron para construir las leyes y las políticas públicas. Seguro no sabrán qué responder, porque en este gobierno, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, se inaugura el derecho pleno a la participación ciudadana, a la transparencia, al acceso a la información. No se garantizó en su momento, en 30 años quizá de gobiernos anteriores, el derecho al acceso a la información pública. Quiero preguntarles cómo realizaban los informes de labores y tantas otras preguntas que seguro no tienen respuesta, porque jamás valoraron al pueblo, jamás miraron a los ciudadanos como sujetos de derechos, los miraron únicamente como números, y ellos, ustedes, los de la oposición, sí utilizaron y manipularon al pueblo durante largos años para mantenerlo adormecido.
Quiero preguntarles qué hicieron para garantizar los derechos de los migrantes, de nuestros compatriotas exiliados en el exterior a causa de la crisis bancaria, el caos y el desempleo ocasionado a nuestro país por sus bancos, por sus empresas, por sus representantes en los medios de comunicación. ¿Qué hicieron para garantizar sus derechos a la participación y representación política? La respuesta es nada, porque solo a raíz de la llegada del gobierno de la Revolución Ciudadana, los migrantes existen, se visibilizan y se reconocen. Quiero informarles que el gobierno de la Revolución Ciudadana sí ha puesto en marcha innumerables procesos de participación y ejercicio del derecho pleno a la participación ciudadana. Las enmiendas buscan fortalecer y precisar esos derechos. Hasta ahora, a través de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, se propicia, fomenta y garantiza el ejercicio de los derechos de participación de las y los ciudadanos, de los colectivos, de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, del pueblo afroecuatoriano, del pueblo montubio y demás otras formas de organización lícita. En este gobierno de la Revolución Ciudadana se busca fortalecer el poder ciudadano, sentar las bases para el funcionamiento de la democracia participativa, transparentar la información, hacer rendición de cuentas y control social. Ahora, en este gobierno se fomenta la participación a través de los principios de igualdad, de interculturalidad, de plurinacional, que nunca antes esta palabra estuvo incluida en una constitución, a través de los principios de autonomía, de liberación pública, paridad de género, solidaridad, pluralismo, transparencia. Ahora, en este gobierno se promueve la democracia directa a través de distintas formas de participación. La iniciativa popular, normativa, que según la propia Constitución y la ley, no se puede proponer la creación, modificación o supresión de impuestos, aumentar el gasto público o modificar la organización territorial, político, administrativa del país. Otra forma de participación reconocida ya es la consulta popular, que puede ser convocada por el presidente de la República o los gobiernos autónomos y descentralizados. En este caso, la decisión de las 3/4 partes de sus integrantes pueden convocar para asuntos de interés de su jurisdicción y que es uno de los temas que la enmienda constitucional busca precisar, remarcando que previamente a la consulta deberán contar con el dictamen de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas y no podrán referirse a asuntos relativos a tributos o gasto público del gobierno central o la organización político-administrativa. Insisto, en este gobierno se incluye el derecho del pueblo a realizar, entre otras formas de participación, la revocatoria de mandato, que podrá hacerse durante el primer año de representación popular o antes del último año, y por una sola vez, y en 7 días el Consejo Nacional Electoral deberá remitir su aprobación o no respecto a esta propuesta de consulta. Hay innumerables mecanismos de garantía de los procesos de participación ciudadana, como los consejos nacionales de igualdad regulados por una ley que en esta misma asamblea conseguimos aprobar, claro está, con la mayoría parlamentaria de la bancada del Movimiento País. Tenemos otras formas de participación, como son la Asamblea Ciudadana Plurinacional, los consejos sectoriales ciudadanos, las asambleas locales, las asambleas para aprobar y discutir presupuestos participativos. Estos y tantos mecanismos de participación que necesitamos precisar para poder viabilizar y mejorar, desde luego, ese acceso al espacio de participación activa y dinámica del conjunto de la población.
Quiero concluir, señora presidenta, señores asambleístas, diciendo que esta enmienda también plantea la reelección. Pero quiero decirles a los asambleístas de oposición, el pueblo ya no está más dormido, el pueblo ya no es manipulable, el pueblo ya tiene una ideología política clara y sabe que decirle que estamos impulsando una reelección indefinida significa que cualquier partido o movimiento político puede proponer sus candidaturas a través de cualquiera de los procesos, pero es el pueblo soberano el que irá a las urnas y el que en un proceso democrático, libre, voluntario, podrá decidir quién nos gobierna. Así es que quédense ustedes con esa nota. El pueblo ya no está dormido. El pueblo sabe que él elegirá en las urnas a quien quiere que nos gobierne hoy, mañana y en el futuro. Muchas gracias, presidenta.